otro estímulo que regule el eje que hayan visto? Acá, por ejemplo, acá hay algunos, al costadito. No sé si lo vieron, por ejemplo, el frío. ¿Saben si regula positivamente o negativamente el eje de secreción de hormonas tiroideas? Bueno, más adelante vamos a ver que las hormonas tiroideas van a favorecer a todo lo que es la termogénesis. Entonces, si nosotros estamos expuestos a frío, todo este eje se ve favorecido, vamos a tener mayor secreción de T3 y T4. Esto van a ver en la literatura que estaba recomendada, que esto es más pronunciado en los recién nacidos por la mayor cantidad de tejido adiposo pardo, y que en el adulto, si bien esto se estimula positivamente, como que requiere un poco más de exposición al frío. Y bueno, y el calor hace lo contrario. También podemos, por ejemplo, pensar, acá tenemos el ayuno. Vamos a tener que el ayuno prolongado va a regular negativamente el eje, la hipoglucemia lo va a regular positivamente, porque bueno, ahora más adelante cuando avancemos vamos a ver todos los efectos. Es un poco lo del eje. Voy aceptando gente. Bueno, vamos a tener este hipotálamo e hipófisis. Vamos a tener que del hipotálamo dijimos que se secretaba la TRH, que era la hormona liberadora de tirotropina, perdón, que es una hormona peptídica. Esta vamos a tener que está producida en estas células que vemos que se llaman parvicelulares, parvocelulares, van a encontrar en otra literatura, o también como neuronas TRH. Estas se van a encontrar más que nada concentradas en lo que es el núcleo paraventricular del hipotálamo, van a secretar sus hormonas a la eminencia media y ahí, gracias a la presencia de los vasos porta, hipotálamo, hipofisarios, van a alcanzar la hipófisis. En esto van a ser blanco en las células tirotropas, en donde vamos a encontrar los receptores de TRH, que estos receptores de TRH están acoplados a proteína G. Me parece que más gente no. ¿Saben qué vía tienen? ¿Vía proteínas G? ¿Cuál activan? Si es GS, GQ, GI. ¿Puede ser GS con aumento del AMP cíclico? Esa, en este caso, es GQ, cuando es el receptor de TRH. GS, cuando es el receptor de TSH. En este caso, entonces dijimos que GQ va a activar fosfolipasa C y esto va a llevar a la formación de los segundos mensajeros que son diacilglicerol e inositol trifosfato. Y bueno, con eso vamos a tener un aumento de la concentración de calcio intracelular, en definitiva, que va a favorecer todo lo que es la secreción de TSH, además de que estimula la síntesis. Y bueno, en el caso de la TSH dijimos que el receptor está acoplado a proteína GS, ahí como dijeron, activa la adenilato ciclasa, aumenta la AMP cíclico, activa proteína quinasa A y va a desencadenar, bueno, distintas fosforilaciones. Acá lo que está bueno conocer, acá le dejé el receptor como era, es que la TSH está formada por dos subunidades, es de tipo glucoproteína. Tiene una subunidad alfa que la comparte con otras hormonas, que son por ejemplo la LH, la FSH, la gonadotropina coriónica humana, y que la especificidad se la da a su otra subunidad, que es la subunidad beta, que por eso cuando hacemos el test de embarazo se pide específicamente la subunidad beta. Bueno, la TSH va a ser blanco en lo que es la glándula tiroides. Exactamente en las células epiteliales estas cuboidales que vemos. Y bueno, a nivel de la tiroides tenemos la unidad funcional, tenemos a nivel central todo lo que es el coloide, y a nivel periférico vamos a tener toda esta monocapa de células epiteliales, y también en el parénquima vamos a tener las células C, que ¿se acuerdan qué secretaba esta? Calcitonina. Muy bien, buenísimo. Vamos a tener que es importante también saber que estas células epiteliales tienen que su membrana apical va a estar lindando con todo lo que es el coloide y su cara vasolateral va a estar lindando con lo que es los capilares. Bueno, después nos pedía que veamos un poco lo que es la síntesis de T3 y T4. Acá le dejé un gráfico que es del Guyton. ¿Alguien se anima a decirlo?
nadie, siguiendo un poco acá las imágenes. A ver, no me acuerdo bien porque lo leí la semana pasada, pero bueno, lo Dale. intento con la imagen. El yodo que viene de la sangre ingresa por un canal, por un uniporter con sodio hacia el interior celular, y ahí creo que se une con, perdón, ay, no me acuerdo cómo es que salía, creo, no, salía directamente por la membrana, por la región apical hacia la luz. O sea, también lo que sale de la célula por la región apical que se transporta es la tiroglobulina en una Claro, vesícula ahí venís endocítica. re bien, pero es por la región vasolateral. Acordate que, perdón, sí, tenés razón, por la apical porque tiene que ir al coloide. Muy bien. Acá, este transportador que me dijiste, que era el de yodo, ¿te acordás qué tipo de transportador es? Si es activo, pasivo. Es pasivo porque, perdón, no, activo secundario. Muy bien, está acoplado al transporte de sodio que está dado por la bomba sodio-potasio. Muy bien. Bueno, listo, dale, seguí que te corté. No hay problema. Bien. Y bueno, en la región apical, el yodo por la peroxidasa, que tiene tres funciones que no me acuerdo cuáles son, lo que va a hacer es, digamos, como juntar la tiroglobulina con el yodo, pero ahí no me acuerdo bien qué es lo que pasaba, así que se lo dejo a otro. Ahí venís re bien. Lo primero, antes de que se produzca la iodación de la tiroglobulina, primero se tiene que pasar este yodo, que está como yoduro, se tiene que oxidar. Esa es una de las funciones también. Después se produce la iodación de la tiroglobulina y ahí se forma lo que vemos acá, que es el MIT y el DIT, que es el monoyodotirosina y el diyodotirosina. Posterior a eso sigue lo que es el acoplamiento, que ahí vamos a tener que, esta es la parte que nos importa también, que se va a acoplar. Si se acoplan dos bits, vamos a formar la T4, que es la tirosina o tetraiodotirosina, y si se acoplan un DIT y un MIT, vamos a tener la triiodotironina. Que si este acoplamiento se forma al revés, forma la triiodotironina reversa, que esa no es funcionante. Eso. Después, a partir de acá, ¿te acordás cómo seguía? Ahí ingresa por pinocitosis a la célula, que bueno, ahí lo dice, que bueno, la pinocitosis es que como que engloba una porción de líquido en la que están contenidos las moléculas, ingresa a la gota de coloide y se transporta, difunde pasivamente la T3 y la T4 y la tiroglobulina se recicla, si no me equivoco. Sí, van a me acuerdo. Acá cuando se produce la pinocitosis ya tenemos la vesícula dentro de la célula, se va a fusionar también con lisosomas. Esos lisosomas van a traer las distintas proteasas lisosomales que va a permitir que estas dos se separen de la molécula de la tiroglobulina. Entonces, después, como estas son liposolubles, atraviesan libremente la membrana y alcanzan la circulación general. El resto de lo que es MIT y DIT va a reciclarse gracias a la presencia de una desdiodasa que tiene un nombre largo, que es desdiodasa de iodotirosina microsómica en el citoplasma. Y ahí vuelve el ciclo. Pero re bien. Ahí vamos a tener que de la secreción, lo que se secreta en mayor medida, en casi un 93% es de T4 y solo un 7% es de T3. De estas dos, ¿cuál es la hormona activa, la que genera directamente la función? La T3. Muy bien. Buenísimo. Y esta es la secreción diaria que también nos preguntaba. Tenemos que es de T4 desde 80 microgramos, de T3 de 4 y de T3 reversa de 2. Después nos preguntaba el transporte. Vamos a tener que un 99% es asociado a proteínas y solo el 1% es libre. ¿Saben a qué proteínas se asocia para transportarse? A la globulina de unión a tiroxina, a la transtirretina y a la albúmina. Va en ese orden. Genial. Buenísimo. En algunas bibliografías van a encontrar que por ahí la transtiretina se las nombra como prealbúmina fijadora de tiroxina porque así se la llamaba antes. Acá les dejé un cuadrito, que habla de concentración, vida media, afinidad y porcentaje de T4 y T3 transportado,
que es de un teórico que se dio hace unos años en la cátedra, que está muy bueno. Y bueno, acá lo importante saber es que, bueno, T4 es mayormente transportado por la globulina, mientras que T3 es mayormente transportado por albúmina. En cuanto a la metabolización, no sé si lo leyeron, existen 4 formas de metabolizarlas a las hormonas tiroideas. Tenemos que pueden ser desiodadas, conjugadas, descarboxiladas y desaminadas. Esto lo que es tanto descarboxilación y desaminación es muy similar a otros aminoácidos. La conjugación se da en hígado, acá vamos a tener que se conjuga con distintos sulfatos y ácidos glucurónicos, y esto lo que le permite es poder eliminarse por vía biliar y luego ser excretada por heces. Y en el caso de las deiodasas, acá nos preguntaba si conocíamos, o sea, si saben cómo se pueden clasificar o qué deiodasas periféricas conocían. No sé si encontraron cuántas eran. Sí, sí, sí. Buenísimo, sí, genial. Y bueno, y de esas tenemos que D1 y D2 tienen una función activadora. Estas lo que van a hacer, van a pasar de tiroxina a triiodotironina, y estas lo vamos a encontrar en los tejidos. Entonces, cuando llegue T4 y necesita generar la función hormonotiroideas, va a ser desviodada, va a pasar a T3 y ahí va a desencadenar la respuesta. Mientras que D3 lo que hace es pasarlo a T3 reversa e inactivarla. Vamos a tener que la vida media de T4 es de 8 días, mientras que de T3 es de 24. Y nada, eso era más que nada esa primer consigna. Esa estaba buena, era fácil. Tenía un montón de lecturas y no sé si leyeron todo lo que recomendaba, era bastante largo esta parte. Bueno, consigna 2. Dice, tanto T3 como T4 tienen la misma actividad biológica. ¿Por qué? ¿Cómo son sus mecanismos de acción a nivel celular? ¿Cuáles son sus efectos sobre el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos? Con respecto, nos pregunta también con respecto a su acción a la termorregulación, en el sistema cardiovascular, sistema nervioso, a nivel fetal y bueno, demás efectos. A nivel celular, ¿saben en dónde se encuentra el receptor? A nivel nuclear. Muy bien. Es una hormona liposoluble, entonces vamos a tener que va a atravesar libremente la membrana, a nivel nuclear se va a encontrar con su receptor y va a favorecer la transcripción y traducción de distintos genes para la síntesis de nueva proteína. Este es un grafiquito del Guyton y acá nos muestra el receptor retinoide X, que nada, puede formar un heterodímero con el receptor y favorecer la transcripción. Con respecto al metabolismo intermedio de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿encontraron qué acción tenía las hormonas tiroideas? Bueno, con respecto al metabolismo intermedio de los carbohidratos, vamos a tener que va a favorecer la captación de glucosa, va a aumentar glucólisis, va a favorecer la gluconeo, la glucogenólisis y va a aumentar la absorción intestinal de los carbohidratos. Por eso uno de los estímulos que habíamos hablado hoy era la hipoglucemia para la secreción de hormonas tiroideas. Después, con el respecto a los lípidos, vamos a tener que favorecer su metabolización, por eso el depósito de grasa se va a disminuir. Aumenta la concentración plasmática de ácidos grasos libres y favorece su aceleración, pero con respecto a lo que es colesterol, fosfolípidos y triglicéridos va a disminuir su concentración. Y esto se da gracias a que aumentan los receptores de LDL en los hepatocitos y se eliminan rápidamente. Y en cuanto a las proteínas, acá tenemos como que tiene funciones contrapuestas. Va a aumentar por un lado la proteólisis a nivel del músculo esquelético, pero por otro lado va a favorecer la síntesis de proteínas, como veíamos hoy. Pero como resultado final prevalece la pérdida de proteínas. Con respecto a la termogénesis, esta no sé si los habían encontrado, si alguien me quiere contar, pero bueno, básicamente favorece la formación y la transcripción y traducción de nuevas bombas sodio-potasio. Esto va a favorecer su actividad, la mayor utilización de ATP y consumo de oxígeno y así mayor generación de calor. Y después va a tener dos funciones. Va a generar
el aumento de la producción de calor, ya sea desacoplando la fosforilación oxidativa o sí desacoplándola. Vamos a tener, por ejemplo, acá en el tejido adiposo pardo, que lo que produce es mayor producción de calor por el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, gracias a la proteína desacoplante mitocondrial, perdón, se me traba la lengua, que es la UCP o termogenina. Y ahí vamos a tener que en la mitocondria va a consumir mayor cantidad de oxígeno, va a producir mayor cantidad de calor, pero no va a generar ATP. En el sistema cardiovascular vamos a tener distintas funciones. Vamos a tener que el aumento del metabolismo, que desencadena la hormona tiroides, acelera así también el consumo de oxígeno y se van a producir distintos metabolitos finales. Estos metabolitos desencadenan la vasodilatación y así va a aumentar el flujo sanguíneo. Esto, como vimos antes, que tenemos mayor producción de calor, vamos a tener mayor vasodilatación a nivel de la piel para favorecer la pérdida de este calor. Este aumento del flujo sanguíneo también va a favorecer el aumento del gasto cardíaco, después también va a producir una actividad excitatoria a nivel del corazón, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, también aumenta la frecuencia cardíaca, pero sin embargo la tensión arterial se permanece en valores normales, cuando la secreción de las hormonas tiroideas es la adecuada. A nivel del sistema nervioso, no sé si leyeron, esto estaba bueno, qué pasaba con respecto al crecimiento y la maduración, qué actividad tenía. ¿En qué está involucrado? No sé si leyeron. Yo leí que supuestamente estimulaba la síntesis para la mielina, una cosa así, como que aumentaba la mielinización. Sí, y que también influía en el tiempo de reacción de los reflejos de estiramiento. Encontré esas dos cosas del sistema nervioso. Sí, genial, buenísimo. Ahí lo más importante, lo que nos decías, esto de que favorecía la síntesis de mielina, entonces va a producir la mielinización de los axones, y es muy importante que a nivel fetal la hormona tiroidea se encuentre a niveles adecuados, no solo a nivel fetal, sino en los primeros años de vida, si no se puede desencadenar distintos tipos de hipotiroidismo y así, por ejemplo, generar retardo mental. Y en cuanto a las funciones ya en la adultez de todo el tiempo, vamos a tener que tener efectos excitatorios, favorece todo lo que son los procesos mentira, no favorece los procesos de pensamiento en general, pero sí la función cerebral la acelera. Y acá vamos a tener, por ejemplo, cuando tenemos un hipotiroidismo, va a disminuir la rapidez de la función cerebral, pero cuando está en exceso, como por ejemplo en el hipertiroidismo, genera, por ejemplo, nerviosismo, ansiedad, paranoia. Y bueno, y acá le dejé un cuadrito que resume todo esto del Besant-Taylor, que es un poco lo que vimos. Después teníamos esta consigna que era de la prueba de estimulación de TRH. Esta prueba dice que consiste en administrar al paciente 500 microgramos de TRH por vía endovenosa y se dosan los niveles de TSH en muestras de sangre tomadas en distintos tiempos de realización de la inyección. Y tenemos a los 20, a los 30 y a los 40 minutos. Después nos dice que en el siguiente gráfico se representan los resultados obtenidos en los pacientes con distintas alteraciones del eje tiroideo. Y nos piden que los interpretemos y nos pregunta si creemos que es útil para diagnosticar todas las anormalidades del eje tiroideo. Esta, ¿cómo les fue que pudieron responder? ¿Pudieron encontrar todo lo que es hipotiroidismo primario, secundario y terciario? Por ahí eso es lo primero que hay que hacer para poder entenderlo bien esto. No sé si alguno lo hizo. Yo tomando lo de abajito, lo del criterio de normalidad, ¿sí? Como que puse las anotaciones de lo que significaba como que cada curva. Leo lo que escribí porque no me lo acuerdo. Puse que en base a lo expuesto en el criterio de normalidad, se puede decir que la aplicación de TRH por vía endovenosa nos va a dar los siguientes resultados. Uno que nos va a representar lo que es el hipotiroidismo hipotalámico, que es el terciario. ¿Sí? Los valores de la TSH van a ser normales, porque lo que falla en realidad es la condición, o sea, en esta condición es la estimulación hipotalámica mediada por el TRH endógeno. Por ello, frente a lo que es la aplicación exógena, a nivel de la adenohipófisis,
se va a sintetizar y secretar correctamente la TSH, que sería, bueno, no tengo cómo marcar la curvita. Ahí. Bueno, después en el hipotiroidismo hipofisario, que sería el secundario, en una afección de este tipo, los niveles de TSH son menores a los del punto de corte, ya que a pesar de la estimulación endógena como exógena a partir de la TRH, la adenohipófisis no va a responder con la síntesis y posterior secreción de la TSH. Después, en el hipotiroidismo tiroideo, frente a la aplicación de la TRH en una enfermedad como esta, el eje responde correctamente hasta lo que es el nivel de la hipófisis, pero lo que sucede es que como falla a nivel de la tiroides, no se va a secretar ni T3 ni T4, y la concentración disminuida o nula de estas promueve una retroalimentación positiva en el hipotálamo para que se libere mayor cantidad de TRH endógena, y por esto vamos a tener como exacerbado las concentraciones de TSH, porque no sea una retroalimentación negativa. Excelente, genial. Eso está buenísimo. Acá por ahí lo que estaría bueno por ahí aclarar, viste que cuando te habla del criterio de normalidad te dice que en el terciario suele demorarse. Y esto es porque nosotros en un hipotiroidismo terciario, previo a la prueba, vamos a tener que, como esto no se está secretando a nivel de la hipófisis, se produce, viste que cuando tenemos distintas células o por ejemplo un músculo en desuso, se empieza a atrofiar. Lo mismo pasa a nivel de la glándula. Entonces, como no suele estar estimulada, va a tardar en responder, pero después, excelente. No sé si todos lo entendieron. ¿Vos decís de la glándula tiroides que se atrofia? Claro, no, acá en el terciario, nosotros como habitualmente no tenemos la TRH secretando, esto va a estar todo como en desuso, entonces vamos a tener menos células que responden, porque no tenemos estimulación. Cuando nosotros le ponemos por vía endovenosa TRH, tarda en responder porque, bueno, tenemos pocas células hasta que alcanza niveles. Por eso viste que acá te dice que suele demorarse. Pero nada, está perfecto como le dijo el compañero. Bueno, después en la consigna 4 nos decía que señalemos en el modelo que nos daba las alteraciones que se pueden dar a nivel de la síntesis de las hormonas tiroideas. Y nos daban este grafiquito y nos ponían distintas letras. ¿Alguno lo hizo? ¿Alguien quiere decir por letritas que pusieron? Yo puse B, C, D, E y F, pero no sé si está bien. Sí, la realidad es que la alteración se puede dar en todos los pasos de la síntesis, desde en este caso, por ejemplo, en el gráfico de la A a la J. Pero en las que vos pusiste, ¿qué pusiste, por ejemplo, en el B? ¿Qué estaría alterado acá? El transportador, o sea, sería el importer. Sí, muy bien. Después, ¿cuál más pusiste? Y después también puse la C, que es la formación de la tiroglobulina, que se ve alterada o disminuida. Sí. La D y la E, que sería el transporte de los iones hacia la región apical. Y la E, no sé por qué la puse, creo que era más que nada la D, porque la otra es más en vesícula. La F, que sería la unión. El transporte de la tiroglobulina. Bueno, era más o menos eso que hiciste, ponerlo en todos. Por ejemplo, en el A podríamos tener un déficit en lo que es la absorción de yodo, o por ejemplo, que no se esté ingiriendo las cantidades adecuadas. Por ahí la absorción no es lo que está alterado, pero sí la cantidad que se ingiere, y así uno con cada uno. Por ejemplo, en el B, como vos dijiste, la captación de yodo, el transportador puede estar alterado, la síntesis de tiroglobulina, haya un defecto en la peroxidasa, entonces no se esté transportando el yodo hacia el coloide, un déficit en el transporte de la tiroglobulina, un defecto en la iodación, alteración en lo que es la pinocitosis, a nivel del reciclaje, en la degradación de ditimid, o por ejemplo en los transportadores de membrana de las globulinas. Era, nada, completar eso, no era mucho más. Después en la consigna 5 nos dice que llega a su consultorio una señora con su hijo de 16 meses de edad
refiere que el niño desde los primeros meses de vida tuvo problemas para comer y de constipación, un llanto ronco, aunque pasa muchas horas durmiendo. También señaló que tardó mucho en sostener la cabeza y en sentarse, y que deseaba saber si era normal que aún no caminara ni hablara. En el examen físico usted nota la piel seca, fontanelas abiertas, lengua grande, retraso de la erupción dentaria, cabello escaso y fino, párpados edematosos, abdomen prominente. Al medirlo, observa que tiene menor estatura de la esperada. Y ahí nos pregunta, nos pide hipótesis del cuadro, qué hormonas solicitaríamos para dosar y para confirmar este cuadro, cómo esperaríamos encontrar los valores respecto a los normales, cómo se explican los signos y los síntomas del niño, y en el caso de que hubiera recibido varios casos similares en la salita, qué hipótesis podríamos dar. Esto no sé si lo buscaron, qué pusieron de hipótesis. Como hipótesis puse por los síntomas una deficiencia de T3 y T4. Ajá. Y para estudiarlo solicitaría, o sea, la medición de esas hormonas y la TSH también, porque deberían estar bajos los primeros y la TSH alta para tratar de compensar. Genial. Buenísimo. Esto no sé si lo buscaron. Ahí, como decía la compañera, hay un déficit de las hormonas tiroideas. Cuando hablamos de déficit, hablamos de hipotiroidismo, y en este caso un hipotiroidismo congénito que se denomina cretinismo. Para esto, como decía la compañera, se pueden dosar TSH y las hormonas tiroideas. Esto está, hay leyes y todo para hacer el screening neonatal. Primero se hace el TSH. Si esta se ve alterada, en este caso, ¿cómo estaría? Si tenemos un hipotiroidismo, la TSH, ¿cómo estaría? ¿Aumentada, disminuida? ¿Cómo podríamos encontrarlo? Aumentada. Claro, muy bien. Entonces, si por ejemplo encontramos la TSH aumentada, hacemos una segunda toma y ahí vamos a dosar de vuelta TSH, las hormonas libres y la tiroglobulina. Y bueno, después, por ejemplo, si ya podemos decir que tiene un hipotiroidismo, se puede hacer un diagnóstico etiológico buscando anticuerpos, hacemos ecografías, centellogramas. Y acá, por ejemplo, vemos este nene que tiene los párpados edematosos, el abdomen globoso, que nos decían, ¿eso saben por qué se da? También, por ejemplo, acá este nene tiene la lengüita afuera, que se ve que tiene macroglosia. Eso se da por un proceso que se denomina mixedema, que es el edema que conocemos, que es el acúmulo de agua y sodio, pero ese acúmulo está dado por la presencia de distintas proteínas, porque forman complejos con otros polisacáridos, con ácido hialurónico y otros, que se acumulan, estimulan la formación de este mixedema. Y por ejemplo, en este nene nos decían que tenía también ronquera, y eso está dado porque también se da en la laringe. Y en el caso, por ejemplo, que tengamos en la salita varios casos similares, ¿en qué pensaríamos? En un problema en el agua, quizás que no está bien yodada, entonces sería como un problema del consumo y habría que restituirlo nada más. Claro, muy bien, eso se llama hipotiroidismo endémico. En nuestro medio tenemos la sal que está iodada, por eso no debería pasar. Y bueno, por ahí el pacientito podría, además con estos síntomas, venir con un bocio. Acá tenemos la imagen. Después nos preguntaba de los signos y síntomas de un paciente con hipertiroidismo y después, bueno, en el caso de hipotiroidismo. Acá yo le dejé un cuadrito que es del BEST, si no me equivoco, que nos dice cómo se encontraría. Por ejemplo, cuando las hormonas tiroideas están en exceso, tendríamos pérdida de peso, con apetito conservado, piel caliente, con transpiración, signos oculares, el paciente estaría hiperactivo, con sueño disminuido, taquicárdico, debilidad muscular, adelgazamiento de las masas musculares, que habíamos dicho que teníamos pérdida de proteínas, tránsito intestinal acelerado, disnea, y en el caso que tuviéramos, por ejemplo, un hipotiroidismo, tendríamos aumento de peso, piel fría, seca, cabello seco, mixedema que habíamos hablado recién, voz gruesa, dice en ocasiones apático, deprimido, decimos que todas estas funciones estaban como disminuidas, estas funciones cerebrales, intolerancia al frío, bradicardia, disminución del gasto cardíaco, debilidad muscular, constipación. Son los efectos contrapuestos.
Y después acá les quedan unos cuadritos que son un poco más lindos, que son de la gente, que los van a usar después para semio, que dicen básicamente lo mismo: dedicar periodismo, dedico periodismo. No era mucho más, esta guía era cortita, linda. No sé si tienen alguna duda, si les costó hacerla. Por suerte, venían de unas guías como un poco más tediosas. Esta con la lectura va más rapidita. Si no, ya los libero. Antes de que se vayan, chicos. Hola, buenas noches, perdón, me sume tarde. Quedan 2 guías. No sé cuándo es el parcial, si tienen idea, pero no sé si tienen drama de que el lunes veamos la de suprarrenal y el miércoles la de endocrino de páncreas, si tienen drama con eso. No, yo no tengo drama. Perdón, que pregunté, ¿el lunes a qué hora sería? Ahora le pregunto a Kremer, pero seguramente en el mismo horario. Si pueden. ¿O ustedes en el mismo horario tienen alguna clase o algo? No, preguntaba para saber. Ah, joya. Ah, mal. Pero, Podrías avisar porque creo que los lunes el horario de fisio es ¿hay más una clase? temprano. No, es más temprano, no es a las 20. Ah, bueno. Bueno, le pregunto ¿quieren que les haga seguido de eso? ¿O como quieren ustedes? No, yo, o sea, porque viste que las clases por lo general son a las 20, pero justo los Sí. lunes no. Justo los lunes es más temprano, por eso, por las dudas Bueno, que... le pregunto a Kremer y les mando por el Face, si quieren, chicos. ¿Dale? Listo, Ya me termina de confirmar. O de última la hacemos el miércoles, pero hay una que es la de suprarrenal, que en realidad son las dos dentro de todo fácil. No son temas complicados como es neuro, o son endocrino. Pero la de suprarrenal es un poquito larga, capaz. Para darla del miércoles las dos juntas si quieren. No, yo no tengo drama, pero capaz se tienen que comer 2 horas, o 2 horas y algo, el miércoles. Por eso le digo. Yo no tengo drama. Dale, la dividimos entonces. Ahora le escribo a Kremer a ver qué horario y ahí arreglamos. Les mando por el Face.